Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? A la señora Cristina ¿Cómo está, señora Morales, Cristina? ¿De dónde nos marca? Boca del Río, Veracruz. Boca del Río, Veracruz. Saludos, primera vez que nos marca. Así es. ¿Perdón? Primera vez que nos marca. Así es. Bienvenida, bienvenida, Cristina. ¿Y qué nos va a platicar esta noche desde Veracruz? Mira, tenía muchas veces que intentaba llamarte para platicarte una historia que viví. Esto fue hace 40 años. Yo tenía poco de casada, tenía una bebé de año y medio y soy originaria de aquí de Veracruz, pero me fui a Cuernavaca a cuidar a mi mamá que estaba ya muy enferma. Ajá. Ella falleció y nos regresamos a nuestro puerto. Entonces mi suegra nos consiguió una casa cerca de ella y pues ahí venimos con la mudanza y todo. Cuando nosotros llegamos a esa casa, era una casa grande y había departamentitos que rentaban otras personas y otras, eran 2, 3, 5 departamentos. Entonces había una hilera de lavaderos donde se acercaban todas a lavar. Ajá. Mi casa tenía su lavadero propio. Entonces, cuando llegamos con la mudanza, las señoras estaban, mi vecina, que iban a ser mi vecina, estaban lavando y empezaron a bajar mis muebles y todo, y yo veía que se reían y que cuchicheaban, pero pues ya, pues nos veo, di las buenas tardes y luego pasó el día. Sí. Y desde que yo empecé a vivir en esa casa, mi esposo se iba a trabajar y regresaba hasta las 12 de la noche. Ok. Entonces, pues normal, pero tenía 2 recámaras y en una recámara solamente tenía la puerta y un cuadro que daba hacia la sala, Ujú. no tenía ventana hacia el exterior. Este, y yo empecé a sentir desde el primer día que llegué que esa recámara nunca se pude prender el foco. Yo le ponía foco y se apagaba. O sea, como Y que en ese cuarto nada más, como que no funcionaba, a final de cuentas se descomponía y así. sí, pues yo al momento pensaba de tener un falso contacto Ajá. y siempre estaba oscura esa recámara, pero esa ventana, sin ventana, nada más el hueco, Sí. daba hacia la sala. Yo estaba viendo televisión, pero yo sentía en mi espalda que algo me observaba. Le comenté a mi esposo y empezó a reírse. Dice, ay, con tus ondas. Le digo, no, en verdad. Y pasaron los meses, eh, yo tenía que apagar la cocina, Ujú. tenía que dejar la recámara prendida, la que ocupábamos, que daba hacia una carretera, y venir apagando luces, pero que hubiera una luz hasta encerrarme, porque a mí me daba ya miedo venir a oscuras desde la cocina hacia mi recámara. Sí. Para esto mi niña empezó a llorar mucho, le empezaron a salir unas manchas en su piel, bien irritada, me agarraba del cabello, no soltaba mi cabello. Yo no sabía qué tenía, la llevaba yo al seguro y me decían, no, pues son los dientes, Ajá. pero no, o sea, era algo raro y ella lloraba a todo momento. Se quedaba así quieta, veía y lloraba. Este, Empecé a oír, yo me acostaba a las 11 esperando que pues llegara mi esposo, pero para la niña se dormía. En mi recámara había un hueco que era el closet, pero un closet que nunca se terminó, nada más estaba El puro agujero. el Ujú. cuartito. Ahí acomodé la cuna y estaba mi recámara. Entonces yo oía que alguien caminaba alrededor de la casa, y alrededor de la casa siempre, todas las noches, piense de ser alguna vecina, y se oía así como, pues no sé, los pasos, muy lentos, pero se oían. Y le decía yo a mi esposo, oye, fíjate que yo escucho pasos alrededor de la casa, y no, nada más te estás haciendo, tus miedos que no son. No, en verdad, bueno, pasó y pasaron los meses,
y yo esa sensación de miedo, de que alguien me veía de esa recámara. Una noche yo tenía una perrita, ella dormía ahí en la sala y tenía Ujú. su camita y siempre se inquietaba, pero ya hubo un día que estábamos acostados, mi esposo y yo, y empezó la perrita como a gruñir, y de ahí empezamos a oír los pasos, pero dentro de la casa. Y le digo, ¿ya ves? Esos son los pasos que yo oigo alrededor de la casa. Ok. Dice, le digo, párate a ver. Dice, no, yo no me paro. Y digo, no, pues yo tampoco. Y ya empezamos como con el relajo. Nos estábamos quedando dormidos, pero aún estábamos despiertos, cuando clarito sentimos como alguien pegó así como cuando pegan en la rodilla en el colchón, Ajá. y rebotó la cabecera en la pared. Y ahí mi esposo dice, ¿sentiste? Sí, no es temblor, le digo, no, golpearon el colchón por la parte de los pies, y pues ya, quieras o no, pues él me dio valor y todo, lo dejamos así. Para no hacerte la larga, una noche me acosté como cuarto para las 12 Ajá. y me volteé dándole la espalda a mi niña, estaba dormida. Entonces la perrita empezó a gruñir y a ladrar y me rascaba la puerta de la recámara. Entonces me volteo yo pensé antes de voltearme, ay, esta perrita me va a despertar a la niña y luego para que se durmiera. Cuando yo doy la vuelta, que según iba yo a espantar a la perra, y estaba el hueco del closet, la cuna de mi niña, había un murito donde estaba el apagador de luz y Ajá. seguía la puerta. Cuando yo me doy la vuelta y bajo los pies, veo una figura, un cuerpo así como negro, pero sin cabeza, Ah, caray. porque no estaba completamente oscuro. Te digo que vivíamos frente a una carretera, Ajá. la carretera que va a Jalapa, la libre. Entonces pasaban carros y constantemente había claridad en la recámara. Entonces cuando yo volteo y veo eso, lo único que dije, Dios mío, y con el susto que me dio, me paro y doy el manotazo a donde estaba esa figura ¿Le negra, intentaste pero pegar yo esa cosa? sí, fue para prender la luz. Ajá. Cuando yo prendo la luz, no veo nada y volteo a ver a mi niña y estaba mi hija con una convulsión, así toda torcida, Ajá. y sus ojos en blanco y su boca llena de espuma. La agarro, la saco de la cuna Ajá. y la abrazo y empiezo yo a llorar, y yo la movía y la movía y le hablaba por su nombre, Isabel, Isabel, y lo único que en ese momento me dio aventarla a la cama. Cuando ella cae a la cama y rebota, pega el grito y vuelven sus ojos bien como estaban. Ok. Me subo a la cama y me la abrazo y empiezo a llorar con ella. En eso iba llegando mi esposo. Eran las 12 exactas cuando o 12:05 cuando él llegó. Entonces entra y me encuentra, ve la luz prendida y me encuentra llorando arriba de la cama y me dice, ¿qué pasó? Y ya entre llanto, yo no podía hablar, ya que me calmé un poco, le comenté, y me dice, pero no hay nadie. Le digo, es que yo lo vi, era un cuerpo, pero sin cabeza. Y ya pues me consolé un poco, dormí, y al otro día temprano nos fuimos a la casa de mi suegra, Ujú. pues a platicarle a mi suegra. Y había llegado una tía que es de Minatitlán, y ella venía específicamente a ver a una señora que a ella la curaba, una señora que tenía un templo. Y oyó la plática y nos dijo, mire, yo les recomiendo que vayamos a ver a la señora Sirenia para que cure a la niña. Y dice mi esposo, no, tía, dice, yo no creo en eso. Dice, mijo, por los hijos se hace todo. Y esto que tu esposa vio es malo, es algo que ustedes, como que ella capta cada que está sola. Claro. Vamos, lo animó y nos fuimos a un pueblito
lejos de aquí del puerto. Llegamos y era un terreno muy grande, una casita, y había una como iglesita. Y ya entramos y le dice la tía, doña Sirenia, buenas tardes, buenos días, porque eran como las 11, 12. Y le dice, mira, dice, te quedaste que ibas a venir, pero no me traigas más gente, yo nada más, ya estoy muy grande y ya no curo a gente nueva. Dice, no, mire, doña Sirenia, a mí no me cure, pero quiero pedirle un favor, cure a mi sobrinita, ella lo necesita más que yo. Ajá. Y pues ya aceptó la señora y entramos a ese templo. Y la señora empezó a prender unas veladoras y pues hace su ritual, ¿no? Ya ves que se estasean, eso, y mi Como un esposo tipo en la entrada chamán, de la... un chamán, algo así, ¿Mande? como un chamán, una bruja, algo así. No, no, es una curandera. Ok. Su protector era el niño doctor. Entonces, yo cargando a la niña y ella empezó a tallarla y empezó a extasiarse cuando de momento dice, nos da los buenos días y nos dice, esta hermanita agarrándole la cabeza a mi hija, esta hermanita estuvo en peligro antes de amanecer el alba, hay un espíritu que quería llevársela. Ajá. Y nosotros así, pues es que esa señora ni la conocíamos, ni la tía le dijo nada, fue lo único que le dijo, cúrala. Y ya nos dijo lo que teníamos que hacer, prender una veladora, regar agua bendita, a las 12 de la noche que alguien prendiera un puro y que rezara la oración de las almas perdidas y que le habláramos y que le pidiéramos que se alejara, que nos dejara en paz, que así muchas cosas, ¿no? Ajá. Y pues vino mi suegra, ella lo hizo, mandamos a hacer una misa y en nombre del alma perdida y así. Pasó el tiempo y en mi casa hubo una paz tan grande. Yo ya no sentía eso que sentía antes, tranquilidad completa. Sí, sí, sí. Para esto nos entregaron ya nuestra casa aquí en el puerto de Veracruz y pues hicimos la mudanza y antes de venirme, unos días antes de venirme, yo ya tenía mucha amistad con las personas que vivían ahí. Una de ellas era la hija del dueño y me dice, ya te vas, Cristi, sí, ya me voy. Dice, oye, pues tú fuiste la que más demoré 2 años ahí, fuiste la que más demoraste en esa casa, porque inquilinos que llegan, inquilinos que se van 4 o 5 meses y no aguantan más, porque Ándale. dicen que ahí espantan. Y le digo, caray, yo a ellas no les había comentado nada. Ajá. Y me dice, sí, ahí no demora nadie, y tú fuiste la que demoraste 2 años, ¿a poco a ti nunca te espantaron? Le digo, empecé a platicarle, y ella sorprendida me dice, ¿sabes qué es? Dice que cuando estaba el terreno sin edificaciones, un tráiler mató a un señor y, y se llevó la cabeza entre las llantas, y el No. cuerpo cayó ahí donde está el closet de tu recámara. Híjole. Ahí recogieron el cuerpo y el tráiler lo detuvieron allá por Cardel y llevaba la cabeza atorada entre las llantas. No. Por eso dice que ese es el espanto que hay ahí. Y ya le platiqué a mi esposo, dice, fíjate nada más, y no, ellos no sabían nada porque yo no les platiqué. Ajá. Yo como que sentía que me iban a agarrar de loca. Entonces fue lo que yo vi, ese cuerpo, esa sombra sin cabeza. Ahora todo tiene Y sentido, ¿no? Con la historia que platicas y el por qué estaba sin así es, cabeza el fantasma así o el es. ente. Ajá. Yo me cambié de casa y esa casa jamás ha podido ser habitada. Ya está en ruinas, nada más lo que es el frente, Ajá. lo agarraron como una ponchera, donde arreglan llantas, pero la casa nadie la habita. Ándale.
ya nadie pudo habitar, o sea, a mí me Pues, dejó en paz ¿puedes decir más o menos por dónde está la por casa? lo Si que no, no hay hice y problema, ¿eh? todo. Perdón, ¿Puedes decir más o menos por dónde está la casa esta? es en la carretera antes de llegar a Tejería, Ajá, se llama antes de llegar a Tejería se llama El Progreso, El Progreso. ajá, así El Progreso. Ok, Está como a 20 minutos del puerto de Veracruz hacia Tejería, por la carretera libre que va a Paso de Ovejas, a Jalapa. ajá. Híjole, Y oye, esa es mi historia. qué buena historia, ¿eh? Me llama mucho la atención esto que se sigue repitiendo de que la gente alrededor de las casas saben cuando en una casa espantan y no les dicen a las personas hasta que ya se salen o que se van a cambiar o lo que sea, ya como que se hace el tema de conversación, ¿no? Sí, así es, pero te digo, yo lo viví porque no podía yo estar oscura en esa casa. Ujú. Yo sentía que alguien me miraba y pues yo era escéptica a eso, o sea, no, me gusta el tema, pero no es de que yo sea miedosa, pero Sí. yo sentí esa vibra desde que llegué a esa casa. No, hombre, pues te agradezco mucho por haber platicado esta historia